Tengan ustedes muy buenos días, amables oyentes. De nuevo con nuestro programa La Palabra del Domingo. Hemos avanzado bastante en el tiempo ordinario. Estamos en la segunda parte del tiempo ordinario que comenzó después de Pentecostés y terminará en el Adviento, cuando comience el Adviento. En el Adviento, que será pues a fines de noviembre o comienzos de diciembre, comenzamos un nuevo año litúrgico. Esta última parte del tiempo ordinario es también pues la última parte del año litúrgico. Hemos llegado al domingo o a la semana 26 del tiempo ordinario. Son 34 semanas, por tanto con esta quedan ya 10 semanas en el tiempo ordinario. Algo más de 2 meses, concretamente el poquito que nos queda de octubre y los de noviembre para llegar pues al tiempo del Adviento. Las lecturas señaladas para los domingos son generalmente 3, con el fin de que alcancen, es decir, de que los días domingo se puedan leer, digamos, los textos más relevantes de la Escritura. Entonces la Iglesia ha señalado, después del Vaticano II, 3 ciclos dominicales, A, B y C, con el objeto de que haya, digamos, 2 domingos de 3 años para ir poniendo los textos más importantes, sea del Antiguo Testamento, sea de las cartas u otros escritos del Nuevo, o sea también de los Evangelios. Estamos en el ciclo A. En el ciclo A, entre los Evangelios, se prefiere el Evangelio de Mateo. Así en el tiempo ordinario, en los demás tiempos, en Cuaresma o en Pascua, y aún en Adviento, otros Evangelios pueden también ser usados, o en Navidad más bien. También otros evangelios pueden ser usados, dado pues el carácter propio de las festividades. Este domingo, el domingo 26, es decir, 26 del tiempo ordinario, se nos proponen 3 lecturas. La primera, pues, del Antiguo Testamento, del profeta Ezequiel. La segunda, de una carta apostólica, en este caso de la carta a los Filipenses. Ya el domingo pasado, si ustedes recuerdan, tomamos un pedacito de la carta a los Filipenses. Hoy continuamos pues con la lectura de Filipenses, y el texto evangélico es tomado del Evangelio de San Mateo, una de las parábolas que el evangelista San Mateo pone en boca de Jesús en su última actuación en Jerusalén. La lectura del profeta Ezequiel en el capítulo 18, 25 a 28 dice así: Esto dice el Señor, comentáis, no es justo el proceder del Señor. Escuchad pues, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿O no es vuestro proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo, y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Ezequiel es el típico profeta de los tiempos del exilio. Por el programa que estoy también acá dirigiendo en la emisora, La Historia de la Biblia, hemos estudiado la época del exilio. El exilio ocurrió en el siglo VI a.C. Los babilonios se apoderaron de Jerusalén en el año 597 y luego lo destruyeron en el año 586. Ya la primera vez cuando se apoderaron de ella, se llevaron cautivos a Babilonia, no solamente al rey Jehoiaquín, sino también a los principales empleados del rey y a gente importante de Jerusalén. Cuando vino la segunda incursión, que fue la más violenta, y el templo y la ciudad fueron destruidos, así como también las más importantes ciudades judías, ya se acabaron de llevar a la gente más importante. El tiempo del exilio duró unos 50 años, algo más, entre el año 586 y el año 530 y tantos, cuando cayó el imperio babilónico a manos de los persas. Los medos y los persas pues fundaron un nuevo imperio, se apoderaron de toda Mesopotamia, destruyeron Babilonia, y también entonces las antiguas posesiones babilónicas en Occidente, en Siria y en Palestina, pues pasaron
a poder del imperio persa. Los babilonios permitieron, los persas permitieron la reconstrucción de Jerusalén y también el regreso, por lo menos de algunos de los desterrados. Algunos que quisieron regresar lo hicieron, pero muchos judíos ya desde esa época pues ya se habían acomodado bien en Babilonia, aún se habían hecho ricos en Babilonia, como lo demuestran excavaciones. En fin, no quiero pues dedicarme a esos detalles accesorios, simplemente la época del exilio pues son unos 50 años. En esa época vivió y actuó Ezequiel. Ezequiel fue llevado cautivo en la primera ola de desterrados, a partir del año 597. Y ya pues cuando fue destruida Jerusalén ya se hallaba Ezequiel en Babilonia. Allí en esa primera época recibió el llamado a ser profeta y evidentemente el tono de su profecía fue muy austero, muy radical, porque la gente, los exiliados esperaban que finalmente a Jerusalén y al templo no les pasara nada. Tenían esa esperanza en Dios, pero una esperanza fallida. El mismo Jeremías, que por ese tiempo había quedado en Jerusalén, les decía que no podían confiar simplemente en el templo, diciendo el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor, que finalmente Dios conoce los corazones y que el juicio divino estaba cerca. Jeremías y Ezequiel coinciden pues en ese mensaje, un mensaje adusto, duro, terrible. Cuando se produce la destrucción de Jerusalén y la quema del templo, Jeremías prácticamente a los pocos días o a los pocos meses desaparece del programa, pero Ezequiel en Babilonia sigue actuando y ya su mensaje adquirió un tono diferente, un mensaje de gozo y esperanza. Cuando todo termina, entonces entra por la fe la esperanza de que finalmente Dios se hace responsable de su obra. Dios, pues, no ha olvidado a Judá. Volverá Judá a florecer como florece un campo después de la siega. La gran catástrofe judía, sobre todo la del año 586, con la destrucción de las ciudades, particularmente de Jerusalén, la ruina del templo, exacerbó entre los judíos la idea del juicio divino. Dios había juzgado al pueblo. Lo ocurrido era un castigo por los pecados cometidos. Así, pues, esa fue la idea que desarrollaron por la misma época de Ezequiel, los deuteronomistas, los que publicaron una segunda recensión de la Biblia. Todo eso lo estoy explicando en mi programa que se llama Historia de la Biblia por esta misma emisora. Pues bien, esa era la idea. Dios había juzgado al pueblo. El pueblo estaba siendo juzgado por los pecados cometidos. Fíjense, la responsabilidad básica pues era colectiva, la del pueblo. Por tanto, el juicio divino, que era la destrucción del pueblo, de las ciudades, del templo, tocaba y afectaba al pueblo mismo y dentro del pueblo mismo a los individuos. En esa época, Ezequiel tuvo entonces que, con la luz de Dios, tuvo que apuntalar una idea que apenas se estaba insinuando en la época anterior, y es la de la responsabilidad individual. Es decir, cada hombre para Dios es cada hombre, es personal, y por tanto la responsabilidad reside en cada persona. Fíjense, para enunciar el juicio de Dios, la palabra que utiliza Ezequiel en este texto que escuchamos es la muerte. La muerte, morirá el impío. Así como en la gran destrucción de Jerusalén murió, la ciudad murió, el templo reducido a escombros y ruinas. La muerte es es decir, no se descarta la muerte física, aún más se incluye, pero la muerte es, un concepto que va más allá de la propia muerte del individuo, pero cuando se habla de la responsabilidad individual, evidentemente la muerte toca al individuo mismo, sin que la muerte absorba todo aquello que como expresión de juicio divino se contiene en ella. En todo caso, cuenta Ezequiel, y en esa época del destierro babilónico, de la destrucción total pues de la monarquía davídica, de la ciudad, del templo, parece que se había forjado un refrán
un refrán, digamos, ofensivo frente a Dios, que expresaba, diría yo, digamos, la insuficiencia de los conceptos religiosos de los judíos. El refrán sonaba así: los padres comieron los agraces y los hijos sufren la dentera. Es decir, de comer uvas verdes y ácidas se les dañaron los dientes, pero no a los padres que se los comieron, sino a los hijos. Los padres comen los agraces, los hijos sufren la dentera. Es decir, el castigo, el juicio, recayó en los hijos, a pesar de que fueron los padres los pecadores. Así pensaba mucha gente en Judá cuando sobrevino esta terrible catástrofe del año 586. El juicio divino, pues, le tocó a los hijos por el pecado de los padres. Ezequiel entonces se propone en el capítulo 18, con la luz de Dios, se propone, diría yo, poner un énfasis diferente. El ser humano es el responsable. El que peca, ese morirá. Esa es la forma, digamos, axiomática como se expresa esta verdad. El que peca, ese morirá. Es decir, el juicio de Dios recae sobre el pecador individual, sobre la persona. El pecado es personal, entonces también el juicio y el castigo son personales. El que peca, ese morirá. Y entonces Ezequiel, desarrollando este juicio, dice que si el malvado peca, naturalmente el malvado, digamos, recibirá la muerte como juicio y castigo divino. Pero dice también que si el justo, finalmente, que vive en la justicia, se empieza a hacer las cosas que hace el malvado, entonces ya no se recordarán las cosas buenas que hizo el justo, sino que por la maldad que cometió el justo al volverse malvado, por esa maldad morirá, sin que se tengan en cuenta, pues, las antiguas obras de justicia. Y viceversa, si el malvado, siendo malvado, hacía cosas mal hechas, pero luego entonces recapacita y se convierte y empieza a obrar la justicia y a hacer el bien, entonces no serán recordadas las maldades que hizo el malvado, sino que por el bien que hace, por la justicia que obra, entonces por eso vivirá. Ustedes ven, se truecan las cosas. Con esto, amables oyentes, Ezequiel recalca sobremanera la responsabilidad personal. Y pone, pues, que finalmente el juicio divino recae sobre la maldad, sea que la haga el malvado siendo malvado, o sea que la haga aquel que fue justo y se volvió malvado, y viceversa. Y el camino inverso es el más importante. Por eso entonces, si el justo se vuelve malvado, entonces por ser malvado morirá. Y también lo otro, si el malvado se convierte y deja de ser malvado, entonces, y se vuelve justo, entonces por la justicia que hace vivirá. Esa es el mensaje de Ezequiel en este capítulo 18, pero parece que a algunos no les sonaba bien, tal vez por eso de que no se recuerde la justicia del justo cuando se vuelve malvado y por el mal que comete muere, y que ya no se recuerde la maldad del malvado, sino que cuando se vuelve justo, entonces por la justicia que hace vive. Entonces comentaban algunos, eso dice Ezequiel al comienzo: comentáis, no es justo el proceder del Señor. Y entonces contesta Ezequiel en nombre del Señor: escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder, o no es vuestro proceder el que es injusto? Y no es injusto Dios cuando obra así, son injustos ellos cuando siendo justos se vuelven malvados. Cuando el justo se aparta de su justicia y comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Y lo otro también, y esto es quizá, amables oyentes, para nosotros lo más consolador: y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. En otro punto del profeta Ezequiel se acuña esta frase que con mucha frecuencia es citada en la iglesia: el Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Por eso todo pecador delante de Dios tiene una oportunidad. ¿Por qué? Porque mientras hay vida hay esperanza, y mientras hay oportunidad de conversión y esta oportunidad se aprovecha, entonces siempre podremos encontrar propicio el rostro de Dios.
La semana pasada, ya amables oyentes, en el domingo 25 del tiempo ordinario, escuchamos un pedacito del capítulo primero de la carta a los Filipenses, donde el apóstol, después de estando en la cárcel, pues en Éfeso, y estando en dudas, digamos, sobre su destino inmediato, entonces les expresa a los filipenses que para él el estar vivo o el morir, pues en relación con Cristo no representan demasiada diferencia. ¿Por qué? Porque vive para Dios, y si muere entonces para Dios. Esa es la convicción que presenta el apóstol en el pedacito que leímos la vez pasada. Ya en el capítulo segundo, Pablo pues pasa a ocuparse de la comunidad misma de Filipos, es decir, de mirar a los cristianos de allá. Filipos era una ciudad de Macedonia, en la parte, digamos, norte, en la actual Grecia, en la parte norte, queda en las llanuras orientales de Grecia. Hoy en día la ciudad ya no existe, está en las ruinas, y por cierto son ruinas muy, digamos, muy impresionantes. Está la antigua Agorá, es decir, en la gran plaza de Filipos se alzan en los costados algunos restos de columnatas. Por allí estuvo Pablo en varios de los viajes suyos misionales, sobre todo en el que llama Lucas el segundo viaje, cuando pasó de Asia Menor a Europa, pasó precisamente por mar, fue a la isla de Samotracia y luego al continente, a un pueblito que en ese tiempo se llamaba Neápolis, la nueva ciudad. Y Neápolis, entonces, caminando presumiblemente, fue a Filipi en griego. Era una ciudad en la cual se eternizaba el nombre del gran rey de Macedonia, Filipos, el padre de Alejandro Magno. Pues bien, allí estuvo en Filipos evangelizando. Los cristianos de Filipos eran gente más bien modesta, pobres. Cuando Pablo llegó a Corinto, logró incorporar en la iglesia que fundó gente, digamos, de mayor capacidad económica y gente importante. En Filipos parece que no había gente de buena capacidad económica ni gente importante. Con esa gente tuvo Pablo, digamos, un afecto más cercano que con la gente de Corinto. Por eso a los corintios, por ejemplo, no les recibía prácticamente ninguna ayuda. En cambio, cuando fueron de Filipos a llevarle ayuda, Pablo la recibió. Por eso los corintios sentían, digamos, cierta prevención frente al apóstol, porque a ellos no les recibía nada. En cambio, a los de Filipos sí les recibió. La carta a los filipenses, pues, es escrita desde Éfeso, presumiblemente por allá, en la última parte quizá de los años 55. Más adelantico, Pablo, saliendo de la prisión de Éfeso, va a visitar, pasa por Filipos y está allí un tiempo, está en el tiempo de Pascua, y luego sigue a Corinto, donde está ese año en el tiempo de invierno. El pedacito que toca leer este domingo de la carta a los filipenses dice así: capítulo 2, versículos 1 a 11. Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes, con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por envidia ni por ostentación. Dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos los intereses de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús. Esta es la parte, digamos, exhortatoria, fundamental, que aparece como segunda lectura del próximo domingo. Luego se añade otro pedacito que merece especial atención, del cual pues al final diré también algunas cosas. Fíjense, esta parte es una exhortación. Pablo está preso en Éfeso, de allá le llegan noticias de la gente de Filipos. Filipos no quedaba lejos de Éfeso, tomando un barco allá en la costa, en lo que hoy creo que no recuerdo cómo llama la ciudad griega. Yo estuve por allá, pasé por esa ciudad alguna vez. Neápolis se llamaba en la antigua Grecia.
No recuerdo en este momento cómo es que se llama, aunque estuve por allá hace como 40 años. Por eso será que se me olvidó cómo se llama. En todo caso, era fácil ir del puerto de Filipos pues del puerto que le servía a Filipos en el Mediterráneo, en el Mar Jónico. Ir a Éfeso era simplemente atravesar el Mar Jónico. Éfeso quedaba en la costa oriental, en lo que hoy es la península de Turquía. En todo caso, Pablo estaba preso de allá. Por eso, en su prisión y con los temores que albergaba para con su vida, como lo cuenta en la segunda carta a los Corintios, Pablo sabe o les dice que el mejor consuelo que le pueden dar en su aflicción, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, así le dice, se siente por tanto necesitado de alivio, de consuelo, está prisionero y no sabe exactamente qué le puede pasar. Pues bien, si él les dice, ustedes pueden consolarme y aliviarme con esto, y dice qué es lo que le puede a él proporcionar alivio y consuelo. Si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Oigan pues, ¿cuál es la alegría que le pueden dar? Fíjense qué bonito esto, si nos une el mismo espíritu. Ellos tienen el mismo espíritu de Pablo, es el Espíritu Santo que inunda nuestro corazón, el gran don de Dios. Y tenéis entrañas compasivas, entrañas, fíjense, splankna se dice en griego, y el verbo griego para decir compadecerse, uno de los verbos griegos, es explagnisin, que significa sentir dolor de entrañas, cuando uno está afligido, cuando a uno le sobreviene una cosa muy terrible, a uno como que le duele el estómago, como que le duele por dentro. ¿Ven? Entonces, compadecerse, tener piedad de otro, es como tener dolor de entrañas, le duele a uno por dentro lo que a otra persona le está pasando, así se usa este verbo en griego. Dadme esta gran alegría. Para Pablo pues es consuelo, es alivio, es alegría. Si los filipenses se comportan así, manteneos, ahí están los imperativos, manteneos unánimes y concordes en un mismo amor, unánimes y concordes en un mismo amor y un mismo sentir, en el amor y el sentir, es decir, el sentir son los sentimientos, amor es uno de los sentimientos, Pablo utiliza las dos palabras, en un mismo amor y un mismo sentir, y luego especifica entonces en qué consiste el que uno mantenga un mismo amor y un mismo sentir con los demás. Se realiza de esta manera: no obréis por envidia ni por ostentación, que no haya pues envidia ni deseo de sobresalir. Ostentar, ostendere, en latín significa mostrar, ostentación significa mostrarse uno a sí mismo, exhibirse para ser admirado o apreciado, ni por envidia ni por ostentación. Luego, dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. La ostentación es todo lo contrario de esto. Si uno considera superiores a los demás, uno no se exhibe, porque para uno los demás son más importantes que uno mismo. En eso consiste también la humildad, la palabra humildad. La raíz latina me parece a mí muy diciente, la raíz griega es diferente, pero en latín se dice humilitas, humilitas de humilis, y humilis viene de humus, y humus es tierra. Por tanto, fíjense ustedes la relación de significado. Homo es el hombre, humus es la tierra, y humilis es por tanto la convicción de que nosotros somos tierra de la tierra. Es decir, no tenemos por qué engreírnos. La humildad es el reconocimiento de nuestra propia realidad, al menos en la lengua latina es así. La humildad era, la época de la antigüedad, era, diría yo, una característica del pueblo sencillo. La gente de arriba no era humilde, más bien era ostentosa, se vestían ostentosamente y vivían con lujo y comodidad. En cambio, las relaciones de la gente sencilla eran relaciones entre iguales, y al ser iguales, entonces, al ser iguales, diría yo, el propósito de igualación
era, digamos, más coherente con la realidad de la vida. Como Pablo va a mostrar enseguida, esa característica, digamos, de la gente de abajo, la humildad, el cristianismo arraigó básicamente en la gente de abajo. Desde el movimiento de Jesús, digamos, tocó básicamente a la gente de abajo, a los campesinos galileos. Por lo tanto, habla unas parábolas que los campesinos galileos pueden entender. Pues bien, en la gente de abajo, la humildad adquiere en el movimiento de Jesús una elevación que prácticamente toca lo divino, como vamos a ver después. Esa es una característica del movimiento cristiano. Ese movimiento, digamos, de arriba o de abajo a arriba, lo destaca un exégeta que hoy en día es muy cotizado. Se llama Gerd Theissen, profesor en Tübingen, en Alemania. Ha escrito muchos libros. Y en varios de ellos destaca esta idea, cómo el movimiento de Jesús, desde Jesús mismo y luego el cristianismo, digamos, se elevaron, diría yo, las virtudes de la gente de abajo a una dignidad que nunca antes en la humanidad habían tenido. La frase termina con 3 imperativos. No os encerréis en vuestros intereses, el primero. Segundo, buscad los intereses de los demás, segundo. Y luego, el tercero, o la tercera frase, que finalmente le da campo al himno, al poema que Pablo cita enseguida. Tened en vosotros los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús. Es decir, cuando uno vive en Cristo Jesús, uno debe tener los sentimientos que corresponden a esa vida. ¿Y cuáles son los sentimientos que corresponden a una vida en Cristo Jesús? Esos sentimientos son los propios de Jesús. De Jesús. Oigan bien, de Jesús. Pero de Jesús, diría yo, desde su raíz, digámoslo así, en Dios. Aquí viene un poema que Pablo cita acá. Era un poema que seguramente los filipenses conocían, que algún poeta cristiano, entre los posiblemente antes de que Pablo escribiera la carta, en los primeros 20 años quizá del cristianismo ya había formulado, donde la convicción cristiana de fe acerca de la raíz divina de Jesús ya estaba expresada. El poema es muy conocido, hoy no lo podemos explicar porque me ocuparía pues todo el resto del tiempo, pero lo voy a leer y diré unas palabritas. Dice él, es decir, Cristo Jesús, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclama, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjense pues, amables oyentes, cómo se explica esa frase mía ahora, que en Cristo Jesús la humildad recibe, diría yo, su fundamentación última y recibe también, diría yo, su elevación suprema. Noten, los sentimientos en Cristo Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo Jesús? Pasó de la condición divina, de la morphí theou, a la condición de esclavo, a la morphí doulos, haciéndose hombre, tomó la condición humana, como un antropos, dice el texto. Es lo que podríamos nosotros llamar la antropización o antropologización de Jesús. Equivale a lo que en el prólogo joánico, Juan 1, se llama la encarnación. En Juan, en el poema de Juan, en capítulo 1, el Logos, que es Dios, se hizo sarx, carne, se encarnó. Aquí el que tenía condición divina, morphí theou, tomó condición de esclavo, que prácticamente equivale a la condición de antropos. Antropos, esa fue su humildad, su abajamiento. Aquí el abajamiento
lo expresa el poema con un verbo, diría yo, sobrecogedor, ekenosen eaftón, dice el texto griego. Ekenosin es la kenosis, el vaciamiento. Se vació de Dios para hacerse hombre. Se vació. Y la respuesta de Dios a esto es la exaltación. Dios lo hiperipsosen, lo superexaltó a la condición divina. A la condición divina cuyo nombre competente es Kyrios, el Señor. Fíjense pues, amables oyentes, cómo la expresión de la fe cristiana, del misterio de Jesucristo, digámoslo así, es el fundamento de la vida cristiana. Exactamente en eso se funda pues la parenesis, es decir, la exhortación apostólica de Pablo a nosotros. Y así llegamos al texto evangélico. Como estamos en ciclo A, el texto evangélico es el de Mateo. Mateo, siguiendo el esquema de Marcos, presenta a Jesús pues entrando a Jerusalén y luego actuando en el templo. La actuación en el templo en Marcos reúne varios materiales, entre ellos una parábola muy crítica donde Jesús alude, digamos, en forma muy incisiva a las autoridades del templo, a los sumos sacerdotes y a otras autoridades, con la famosa parábola de los viñadores homicidas. Mateo toma esa parábola que Marcos tiene, pero añade otras dos que enmarcan la de los viñadores homicidas. Primero pone la parábola de los dos hijos, y luego, antes de la parábola de los viñadores, y luego después pone la parábola del gran banquete. Son tres parábolas tremendamente incisivas con las cuales pues Jesús, en la versión de Mateo, digamos, enfoca a los adversarios de Jesús, en ellos pues al judaísmo, y también advierte a los cristianos. Es una característica de Mateo. En Mateo, diría yo, estas palabras duras de Jesús frente a las autoridades judías se convierten en una advertencia a los cristianos. En Mateo pues esa intención subyacente la encuentra uno cuando, digamos, profundiza en los textos. Hoy pues vamos a leer la primera de las tres parábolas, la parábola de los dos hijos. La parábola está en Mateo 21, 28, 32, son pocos versículos, unos 5. Dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre? Contestaron: El primero. Jesús les dijo: Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros, enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis, en cambio los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis, ni le creísteis. A menudo, amables oyentes, las parábolas de Jesús comienzan con una invitación que pone a los oyentes frente a un juicio, es decir, a una comprensión que tienen que ganar de lo que les va a decir. ¿Qué os parece? Y les cuenta entonces una historia que Jesús mismo inventa. Al contarles esta historia, es la parábola, Jesús pues está invitando a los oyentes a tomar posición, es decir, a decidirse. ¿Qué os parece? La historia que cuenta acá son la historia de dos hijos, un papá con dos hijos.
Noten ustedes, queridos oyentes, que tenemos en el Evangelio de Lucas una parábola, digamos, que también habla de un papá y dos hijos. Es la llamada parábola del buen papá, que tiene dos hijos y el mayor se queda en la casa y el menor se va y se gasta todo, pero luego el papá cuando regresa lo recibe muy bien, la que llamamos del hijo pródigo. Pues esa parábola no es esta misma, es bien diferente. La parábola del hijo pródigo en Lucas, que es un papá y dos hijos como esta, tiene su paralelo no en esta parábola de Mateo, sino más bien en la que el domingo pasado escuchábamos, la parábola del propietario que contrató trabajadores a la viña, para su viña. Eso lo tuvimos en cuenta pues en el comentario del domingo pasado. Ahora pues se trata también de un papá con dos hijos. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Él contestó, no quiero. Es decir, la primera palabra de respuesta del hijo al papá fue, no quiero. Es decir, no hago tu voluntad. No la quiero hacer. Eso. Esa fue la primera palabra que él dijo. Y sigue Jesús diciendo, pero después se arrepintió y fue. Es decir, este hijo cambió. Convirtió el no que le había dicho al papá en la cara, no quiero ir, lo convirtió en un sí cuando fue. Aquí no se dice que se lo dijo al papá, tal vez se supone que no se lo dijo, porque tal vez si se lo hubiera dicho el papá no hubiera ido a buscar al segundo hijo para que fuera. En todo caso, estos detalles son, digamos, insignificantes y no afectan para nada el hecho de que no podamos decidir sobre ellos el significado de la parábola. En todo caso, tengan en cuenta esto. El primer hijo, cuando recibió del papá la orden de ir a trabajar en la viña, dijo no, pero cambió el no por un sí cuando fue. Ahí está el primer hijo. Luego viene el segundo caso. Pero después, se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Es decir, hijo, ve a trabajar en la viña. Se supone pues que le dijo lo mismo. Es decir, la misma frase, la misma orden de ir a trabajar. Él le contestó, voy, Señor. El segundo hijo, por tanto, dijo, yo sí voy. Pero mentiras, que no fue. El primero dijo no, pero cumplió. El segundo dijo sí, pero no cumplió. Creo que lo que hay que contestar a la pregunta que sigue de parte de Jesús es claro. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el Padre? Contestaron, el primero. Claro, el primero, porque aunque al principio dijo no, después cambió el no por un sí porque fue. En cambio el segundo, que al principio dijo sí, después cambió el sí por un no porque no fue. Por tanto fue el primero, es decir, el que al principio se negó, el que finalmente cumplió lo que el Padre quería. ¿A qué se refiere Jesús? La tradición del Evangelio, y aquí Mateo, con el dicho de Jesús que añade, o los dos dichos de Jesús que añaden acá, Mateo comenta en boca de Jesús la parábola, pero esta parábola tiene decisivamente arraigo en la actividad de Jesús y en la forma como Jesús actuó. Fíjense, Dios quiso comunicar a los suyos, a su pueblo Israel, digamos, su voluntad, y los que, digamos, aparentemente aceptaron la voluntad de Dios eran los piadosos de la época, digamos, más que todos los fariseos, los esenios, la gente cumplidora de la ley. Pero finalmente esa gente que dijo sí, Señor, finalmente no hicieron lo que Dios quería, es decir, se alejaban de la voluntad de Dios. En cambio, los que no cumplían la voluntad de Dios eran en tiempos de Jesús las prostitutas, los publicanos, los pecadores. A esos no les importaba la ley, esos ni siquiera la conocían. Por tanto, equivalen a ese hijo que dijo al comienzo, no voy, pero después se arrepintieron y fueron. Yo creo que a partir de esto ustedes entienden cómo termina la parábola en boca de Jesús. Jesús les dijo, os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Los publicanos y las prostitutas, amables oyentes.
Fíjense, esta palabra de Jesús dicha a los piadosos. Aquí aparece Jesús hablando a los sumos sacerdotes, que eran la gente del templo, y a los ancianos del pueblo, a la élite, a la élite. No aparecen acá los fariseos, que eran pues prácticamente los piadosos. Aparecen las autoridades del Sanedrín, ancianos del pueblo, los ancianos, los senadores, diríamos nosotros en castellano. Senador significa en latín senator, viene de senex, que es anciano. Era la gente pues que gobernaba el Sanedrín, los sumos sacerdotes, la gente de los sacrificios y del templo. Refiriéndose o hablándoles a ellos, Jesús les dice, según Mateo, las prostitutas y los publicanos, es decir, salen mejor paradas delante de Dios, según Jesús, los publicanos y las prostitutas que los encargados del culto y del gobierno del pueblo. La frase es terriblemente ofensiva. Terriblemente ofensiva. Hay por allí todo un episodio lucano en Lucas, digamos que ya en forma de episodio comenta este dicho. Es cuando estaba Jesús comiendo en casa de un fariseo llamado Simón. Estaba ahí por tanto con la flor y nata de la piedad, y de pronto se mete allá una prostituta, donde nadie la había llamado, como mosco en leche. Se mete allá y, llena de agradecimiento y de amor, lava con sus lágrimas los pies de Jesús, los seca con su pelo y los cubre de besos. Ven ustedes lo que no hace el fariseo Simón cuando invitó a Jesús. Y Jesús entonces pone por encima del fariseo piadoso a la prostituta, mujer de todo el mundo, que se atrevió a tomar en sus manos y cerca de su boca los pies de Jesús. Por tanto, no es extraño, dado que se puede poner ese ejemplo de la vida de Jesús, lo que Jesús dice acá: los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Es decir, ellas irán primero. Si los otros van después de ellas, o tal vez, según algunos, pongamos Dreverman, dice que los otros no irán. Llevar aquí la delantera significa excluir a los demás. ¿Por qué? Porque cuando llegan la puerta es estrecha y ya se cerrará. En fin, esto ya puede ser discutible. En todo caso, la preeminencia de los pecadores en relación con Dios aquí se hace evidente. ¿Por qué? Porque aunque ellos dijeron sí, después reflexionaron y dijeron no. Jesús es aquí testigo de que muchos publicanos y pecadores ante su predicación cambiaron de vida y por tanto entonces quedaron, digámoslo así, en los primeros puestos en el camino del reino de Dios. Según Mateo, Jesús aclara, digamos, un poco más esta parábola con una comparación con Juan Bautista. Vino Juan Bautista a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, es decir, enseñándoos la necesidad perentoria de cambio, de conversión, de dar frutos coherentes de conversión, como decía Juan Bautista. Vino Juan haciéndolo y vosotros no le creísteis, es decir, saduceos y fariseos fueron donde Juan, según Mateo, y finalmente ellos no fueron los que lo aceptaron. En cambio, dice Jesús, los publicanos y prostitutas le creyeron. El llamado de Juan ante la inminencia del juicio fue escuchado y cumplido por publicanos y prostitutas. En cambio, no por los piadosos y los buenos. En este caso, Mateo lo refiere a sumos sacerdotes y ancianos del pueblo. Pues bien, publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de que ellos observaron que publicanos y prostitutas habían cambiado de vida, sin embargo, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Es decir, ni siquiera la conversión de los malos le sirvió a los presuntos buenos como aliciente de conversión también. Ni siquiera. Yo nunca olvidaré un episodio de los primeros pasos míos como sacerdote acá en Medellín. Ahí me tocó ordenarme cuando estudiaba en Europa.
Yo ya tenía 4 años de sacerdote cuando llegué después de mis estudios acá a la arquidiócesis. Y el primer puesto que me asignaron el arzobispo Botero Salazar fue de vicario cooperador en Titiribí, un pueblito del suroeste. Allí estuve algo más de como 2 meses estuve. Era párroco el padre Mario Sierra, al cual yo estimo tanto. En todo caso, Mario en Titiribí, me tocó a mí ayudarle en la parroquia. Un día me llamaron a mí a una confesión en una vereda cercana al pueblo, llamada Otra Mina, la Otra Mina. Y entonces había que salir del pueblo caminando por la parte hacia occidente, por la carreterita. Y pasaba uno por el barrio de Tolerancia de Titiribí, que en ese tiempo, yo no sé todavía si se llamara así, se llamaba Marquetalia. Y caminando por allí, una señora estaba parada, apoyadita en un pilar de la casita donde vivía. Y me saludó: padre, ¿cómo está? Y yo la saludé y me arrimé a conversarle. Era el barrio de Tolerancia. ¿Quién era la señora? Usted ya se lo imagina. Padre, entre un momentico. Es que usted no entra a estas casas. Dije yo: sí, porque no voy a entrar a estas casas. Y entré. Y entonces me mostró la única habitación que tenía. Tenía una habitación y a un ladito pues tenía la cocinita, en fin. Y estaba la cama de la habitación, una cama. Era la cama, digamos, de ella. Y por tanto también, imagínense, era el barrio de Tolerancia. Y en la pared, digamos, de atrás de la cama, tenía una imagencita o un cuadrito del corazón de Jesús, y lo tenía muy adornado. Una cortina que se podía descorrer para lado y lado adornaba el cuadro. Formaba, pues, tenía una cenefa arriba, rojita, y las dos cortinitas que corredizas eran amarillas. A un lado del cuadro había un ganchito para poner un florero, y a otro lado también una cosita para poner una veladora, ¿no? Que era prácticamente el altar de la casa, la imagen del corazón de Jesús. Entonces yo sentadito en la cama de ella, porque me senté, no tenía más donde sentar. Ella se sentó en una silla, entonces yo me senté en la cama. Ay, ¿usted sentado en mi cama? Digo: sí, señora. Y entonces yo, pues para quitarle esa vergüenza, le dije: ve, qué tan bonito el corazón de Jesús. ¿Usted lo tiene aquí? Y dijo: sí, padre, yo lo tengo aquí. Y le dije: pero lo tiene muy adornado. Vea la cenefa y la cortina. Y le dije: ¿y para qué la cortina? Entonces se rió y me dijo: no, padre, vea, usted sabe cuál es mi vida. Yo tengo una hija en Fredonia, en un internado. Yo estoy educándola para que la hija mía no tenga la vida que yo he tenido y que tengo que tener. Todo lo que yo hago es para poderla educar, para que ella no corra la suerte con la que yo corrí. Entonces, cuando me llega pues un cliente, para que no me vea en esas, yo tapo el corazón de Jesús con la cortina. Yo no quiero que el Señor me vea haciendo esas cosas. Yo las hago porque no tengo más remedio. Les he comunicado una experiencia que yo tuve hace muchos años, hace más de 40 años, en la vereda Marquetalia de Titiribí. Yo pienso que la señora tal vez ya murió, no sé dónde estará la hija. En todo caso, lo que esa señora sentía, su sentimiento religioso, es la confirmación precisa de esta palabra de Jesús que hemos leído. Los publicanos y las prostitutas irán delante de ustedes al reino de Dios. Delante de ustedes, es decir, delante de nosotros, ustedes y yo, queridos oyentes.